amor no dice basta. El amor no dice basta. Amor y más amor que nunca dice basta. Amor y más amor que nunca dice basta. Solo el amor de Dios es lo que se encuentra siempre. Todo lo demás sobra. Amor y más amor que nunca dice basta. Amor y más amor que nunca dice basta. Hacedlo todo por amor, nada hagáis por fuerza, solo el amor queda. Amor y más amor que nunca dice basta. Amor y más amor que nunca dice basta. Busquemos a Jesús, que si lo tenemos a Él, entonces lo tendremos todo. Amor y más amor que nunca dice basta. Amor y más amor que nunca dice basta. Ama a tus hermanos y Dios te amará a ti. Esto quiere el Señor. Ama. Amor y más amor que nunca dice basta. 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 El tema de la experiencia de Dios. Y decíamos que es una experiencia personal, que cada uno tiene su propia experiencia, que es una experiencia en sentido estricto, es decir, que pasa por nuestros sentidos, que la experiencia se da en un momento puntual o en un proceso, ¿no? Y es ese momento o esos momentos a los que nosotros nos referimos o nos podemos referir con frecuencia para recalentar nuestra experiencia de Dios o nuestra relación de Dios. Es una experiencia también de tal índole que fundamenta en dónde estamos, lo que hacemos, ¿no? Fundamenta nuestro estilo de vida, fundamenta nuestro ser. La gente, preguntábamos, ¿y la gente qué quiere, qué necesita de nosotros? Y decíamos que fundamentalmente lo que la gente busca en nosotros es que seamos hombres y mujeres de Dios. Y a la luz del Evangelio de ese día, ¿no? De Juan 1, 29, 34, el saber que el contemplar el Espíritu que baja del cielo como una paloma y se posa sobre Jesús, ¿sí? Eso es lo que nos permite también la experiencia de Dios. La experiencia de Dios que tuvo Juan el Bautista es la que nos permite a nosotros también percibir quién es Jesús. ¿Qué es Jesús para nuestra vida? ¿Qué es Jesús para esta humanidad? En el segundo día, a la luz de Juan
versículos 1 al 5, los 5 primeros versículos, sobre las tinieblas, ¿no? Y las tinieblas no lo comprendieron, pero la luz brilla en las tinieblas. Usamos esas figuras bíblico-literarias, luz, oscuridad, tinieblas, que nos permiten realizar una mirada a nuestra realidad personal, una mirada también a nuestro éxodo personal y comunitario. Y contextualizando el esquema, sugerí la tarea de un primer paso, abordar el sustrato humano, ¿no? En el cual reposa o se realiza la experiencia de Dios, es decir, mirar nuestras tinieblas personales. Un segundo paso, el sentir el beso de Dios. Allí usaba yo la cita del Papa Francisco en Alegraos, ¿no? Cuando se refiere a la última cena y usa las palabras de Jesús: no son ustedes los que me han elegido, sino yo el que los he elegido. Tomado de Juan 15:16. Recordamos que esta vocación, por lo tanto, es iniciativa de Dios. Los besos que hoy siento de Dios, ¿cuáles son los besos que hoy siento de Dios en mi vida y en mi vocación? Permitir que el amor de Dios se realice hoy en mi vida y en mi vocación. De allí el texto del día, de Juan 1:35-42, ¿no? Nos quedamos no solo para vivir con Jesús, sino que nos quedamos para vivir con Jesús. No solo es como Jesús, sino con Jesús. Nos quedamos no solo para imitarle es imitar simplemente una copia, sino el vivir con Él, el estar con Él. A veces se coloca el énfasis en el seguirle a Jesús. Yo digo sí, es verdad, no excluyo el seguirle a Jesús, pero el seguimiento a Jesús se da ¿por qué? Porque yo quiero estar con Él, fundamentalmente. Si deseo seguirle a alguien es porque quiero estar con esa persona. No es el seguir por el seguir, no, es el seguir porque hay algo en esa persona que yo hace que quiera seguirlo. En el tercer día, la experiencia de Dios, ¿no? Hablábamos del amor comunión. La experiencia de Dios lleva a abrir mi corazón y estar en comunión con Él. Y hablábamos de la comunión trinitaria. La comunión trinitaria no como un concepto teórico, teológico, místico, lejano, sino como una realidad también que pasa por nuestra historia, también pasa por nuestro cuerpo, también pasa por nuestros sentidos. Decíamos que si nos hubiéramos casado, hubiéramos por amor entrado en comunión con las realidades de nuestro esposo o de nuestra esposa, en comunión con su historia, con su vida, con su familia. E igual aquí en la experiencia de Dios. La experiencia de Dios nos lleva a estar en comunión con Él y por lo tanto con su intimidad, con la familia de Dios. Y allí surge la experiencia trinitaria. La experiencia trinitaria no se da como una relación, decíamos, teórica, conceptual, mística, lejana, que se da en la mente, en la imaginación. Al contrario, es entrañable, es vital, es gozosa, es cercana, es sorprendentemente dinámica, es generadora, es referente obligado de comunión, por lo tanto. La experiencia de Dios en su realidad trinitaria pasa también por nuestro cuerpo, por nuestros sentidos. Y es una experiencia que vamos teniendo con cada persona de la Trinidad en tiempos y circunstancias propios. ¿Sí? Jesús, de un modo simple, íntimo y seguro, se refiere al Padre, ¿no? Y de una forma inaudita, irreverente para el mundo judío, con las palabras de un niño que se refiere a su padre, Abba, papacito, padre querido. La experiencia paterna y materna también pasa por nosotros, pasó por nosotros, pasó por nuestra historia, pasó por nuestra piel, se ha quedado en nuestros recuerdos, en nuestra mente, en nuestra experiencia.
Y allí ellos también, de un modo u otro, nos han ofrecido una imagen de Dios Padre, una imagen de Dios Madre. Asumiendo alguna experiencia que se ha compartido al inicio de este día, ¿no? Independientemente de que nuestros padres hayan creído o no hayan creído en Dios, hayan sido o no hayan sido cristianos, hayan sido o no hayan sido católicos, ellos de un modo u otro me han ofrecido ese rostro paterno y materno de Dios, porque constituyen una continuación de esa paternidad, de esa maternidad de Dios, evidentemente desde lo frágil y de lo limitado de esta humanidad, del ser humano. Jesús, con la parábola del Padre Misericordioso de Lucas 15, 1-25, rompe las fronteras de lo imaginable sobre la experiencia de Dios Padre. Un Dios que ama como nosotros no amamos. Imposible que nuestro ser, nuestro cuerpo, no pueda reaccionar ante la mirada de Jesús. Contemplar los evangelios nos lleva a sabernos conocidos, a sabernos y sentirnos amados por Jesús. Como en el evangelio del día de ayer igualmente, Jesús da a entender a Natanael de conocerlo incluso más de lo que Natanael se conoce a sí mismo. Y ante Jesús nos encontramos igualmente conocidos por Él. Si las palabras de Jesús nos llegan al profundo de nuestro ser, para mí es una prueba evidente de que nosotros nos sabemos amados por Dios. Dios nos está amando a través de Jesús. Algo de esto y me viene a la memoria, lo dijeron en la oración de esta mañana que me encantó, ¿no? El sentirnos amados por Jesús. Y Jesús muere, da la vida por nosotros, resucita, nos da su Espíritu. Y allí viene la experiencia del Espíritu. Y la experiencia del Espíritu no es otra cosa que la experiencia del amor. Para que amemos con el mismo amor con que Él nos ama. Un amor absolutamente distinto al amor común y corriente. En diversos contextos bíblicos, el Espíritu aparece como un soplo, como el viento, un huracán, un vendaval, lenguas de fuego, aletea como las palomas, para significar el complejo mundo del amor. Porque el amor lleva en sus entrañas libertad, lleva apertura, lleva novedad, movimiento, dinamismo, creatividad, lleva poder de transformación. Esta es la experiencia trinitaria. La experiencia trinitaria que se ha metido a nuestra historia y desde allí se rehace la comunión rota, ¿no? Una comunión rota. Una comunión que la rompemos con mucha facilidad y con mucha frecuencia también. Y entramos al tema de hoy. Y el tema de hoy lo titulo yo, el beso de Dios en la vida religiosa consagrada. Laurinda Faria es una hermana hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús. Ella escribió un libro que a mí me encanta. El libro titula Un puente entre dos locuras. Y escribe también un artículo bien interesante. Son varios artículos que ella tiene, pero uno de ellos a mí me llama con muchísimo la atención porque hace como una especie de estudio de la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 25, 37. Y ella concluye que esa parábola no es otra cosa que la amplificación gráfica del amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? O sea, si hay una conclusión, hay algo conclusivo en esa parábola, pues es el amar al prójimo como a sí mismo. Es como Jesús lo que hace es amplificarlo gráficamente.
Y es que amar al prójimo solo se puede hacer si uno primero ha sido amado. Y ese es el punto de inicio para mí de este tema. Nadie da de lo que no tiene. Y solo puedo amar si yo soy amado. Hay quienes tienen leyes, normas, costumbres. En esa parábola está representada en el levita, por ejemplo. Hay quienes tienen ritos religiosos, como el sacerdote. Pero se puede tener todo eso, normas, leyes, ritos, costumbres. Eso no significa que se tenga el amor. El amor lo tiene el samaritano. El amor no se puede quedar encerrado en la ley ni en la costumbre. Diríamos, el amor no puede estar encerrado en un sitio concreto. Y esta misma parábola del buen samaritano la usó el Papa Francisco en Panamá en el 2005, cuando visitó la casa hogar del buen samaritano Juan Díaz, la casa del samaritano Juan Díaz, que según he leído es una fundación de la Iglesia de Panamá que asiste a jóvenes y adultos enfermos de SIDA, de VIH. Y allí el Papa Francisco dijo, el milagro de experimentar que aquí se nace de nuevo se produce gracias a que en este lugar todos sienten actuante la caricia de Dios. Todos sienten actuante la caricia de Dios. Y continúa el Papa Francisco y dice, estar aquí es tocar el rostro silencioso y maternal de la Iglesia. Ese rostro que es capaz de profetizar y crear hogar, crear comunidad. Puntualizando también que el rostro de la Iglesia, que normalmente no se ve, que pasa desapercibido, pero que es signo de concreta misericordia y ternura de Dios. Yo me aprovecho de estas palabras del Papa Francisco para decir que el beso de Dios, la caricia de Dios, la experiencia de Dios, como lo vivimos ayer o lo recordamos ayer, mejor dicho, en la familia trinitaria, como una realidad más que un misterio, no nos puede dejar quietos, sino que también esa caricia nos lleva a acariciar. La vida religiosa hoy está llamada a ser caricia de Dios, beso de Dios. Es ese beso de Dios que no condena. Es ese beso de Dios que no me tira una piedra acusándome de pecador, de infiel. Es ese beso de Dios que libera. Es ese beso de Dios que simplemente ama y que con su amor redime. Porque el amor en sí mismo es redención. El amor de Dios me refiero. Y al sol no se lo puede tapar con un dedo. Por lo tanto, es innegable que la vida religiosa consagrada surge en la historia de la Iglesia, en toda la historia de la Iglesia, como una especie de contestación a algo que está pasando en el seno de la misma Iglesia o que se quiere responder a un grito profundo en la sociedad. Si miramos todas las fundaciones de comunidades religiosas, todos los fundadores, a la final, todos y cada uno de los fundadores están dando una respuesta concreta a una realidad, sea esta eclesial o sea esta de la sociedad.
desde los orígenes y desde muy antiguo. Por ejemplo, San Antonio Abad, ¿no?, que se lo ubica por el 250, fundador del movimiento eremítico, ¿no? Él se retiró a la vida eremítica, promovió la vida eremítica, pero no solo por retirarse por retirarse, sino también porque estaba dando una respuesta a una realidad de su tiempo y de la iglesia concreta. Está contestando con su estilo de vida, contesta la lucha del poder, la riqueza y los honores que se estaban dando en la iglesia. Y si miramos también a Madre Caridad, ella está respondiendo a unas realidades de la iglesia y del mundo concreto. Y si la contextualizamos, ese enfrentamiento entre el mundo liberal, ¿no?, y el mundo conservador, el mundo del ateísmo y de la incredulidad, y que quiere despojar a la iglesia de todo poder, y ya no solo de todo poder, sino también de toda propiedad y del ejercicio libre de la fe. Hay una respuesta concreta. La vida religiosa, por lo tanto, por naturaleza misma es carismática. Esto equivale a decir que es el espíritu libre, es ese amor libre. Ayer que hablábamos del espíritu, ¿qué es el espíritu? No es otra cosa que el amor. Y ese amor libre es un amor que desconcierta, que crea, que rompe moldes, incluso que desbarata planes. Yo no sé a ustedes, pero a mí al menos, yo lo digo, el amor de Dios desbarató mis planes. Y muchas veces desbarata y sigue desbaratando planes. Hay hermanas que de pronto fueran felices en la misión, en la pastoral, con la gente, y de pronto el amor de Dios a través de las hermanas les pide que por favor se dediquen a animar la vida de la comunidad. Y sea desde un servicio de provincial, de general, de economía general, etcétera, de consejera, de definidora, pues tienen que responder a eso y les desbaratan sus planes. A veces pensamos, ay, es que qué bonito que ser provincial. Sí, ya veríamos usted cómo la pasa siendo provincial. No, nada bonito. Más bonito es estar en la pastoral con la gente, con el pueblo, en el colegio, en la unidad educativa. Pues yo, al menos y a uno cuando le encierran, a mí me ha tocado ser secretario de los capuchinos en Ecuador algunas veces, y encerrarse en una oficina, oiga, es meterle a un mono en una oficina cuando el monito es feliz en la selva, ¿no? El Espíritu Santo rompe muchos planes y rompe nuestros planes. Posiblemente usted se soñaba como esposa, se soñaba como doctorita, y de pronto Dios irrumpió en su vida y le llevó por donde usted menos pensó. O usted quería una fraternidad en no sé dónde y estaba feliz en otra fraternidad y ahora le lleva a otra. El Espíritu Santo le rompe a usted sus planes. Y qué bueno que rompa nuestros planes, porque eso da a entender precisamente que Dios nos está amando y que nosotros vivimos con Él. No estamos solo tras Él, vivimos con Él. Y ese vivir con Él significa que nos dejamos llevar por sus planes. La vida religiosa ha sido siempre radicalidad y hondura del espíritu.
y se ha convertido incluso como una especie de aguijón inquietante, porque así lo ha exigido el Evangelio. Benito Metz, un teólogo famoso de la vida religiosa consagrada, dice sobre esto que esta actitud de la vida religiosa consagrada de ser como aguijón inquietante, como exigencia del Evangelio, es un shock saludable dentro de la iglesia. Es decir, la iglesia requiere que al interno haya quien provoque. Y esa es la novedad profética de la que está cargada la vida religiosa consagrada. Porque nuestro ser, nuestro actuar, es anuncio y denuncia. Ya solo nuestro estilo de vida, solo el de vivir en comunidad, ya es una provocación. ¿Qué haces tú viviendo con esas hermanas? ¿Qué haces tú viviendo con esas hermanas que son tacañas, chismosas, mentirosas, creídas, mandonas? Pues simplemente eso ya significa que yo viva con ellas o con estos hermanos, ya significa profecía, porque me encuentro en la diversidad y amo esa diversidad. Y ese es el shock saludable incluso dentro de la misma iglesia. Cuando muchos sacerdotes buscan el ser obispos, ¿no? Ser obispos, el poder, el ser vicarios, el ser esto, el ser este otro, la vida religiosa consagrada se presenta como al servicio de. Y ese encontrarse minoríticamente dentro de la iglesia ya le convierte en profecía y ya le convierte en denuncia. Nuestros fundadores, nuestras fundadoras han hecho su crítica profética con su vida. Y lo interesante es que esta crítica profética está hecha en la iglesia, desde la iglesia. Y es más, a favor de la iglesia. No está hecha contra la iglesia. Para mí es bien interesante el verle a Francisco de Asís. Francisco de Asís, que podía volverse un cismático, que podía unirse a uno de los cismas de la iglesia de su tiempo, se queda en la iglesia y quiere obedecer a la iglesia, aún sabiendo todos los pecados que habían en la iglesia. Y aún así se somete a ella. Y eso constituye propiamente como una piedra de toque para la vida religiosa, porque muchos de nuestros fundadores han tenido incluso que tener paciencia histórica para algunos miembros de la jerarquía eclesial. Francisco de Asís, por ejemplo, él decía la comunión y la obediencia eclesial al Señor Papa. Ignacio de Loyola decía, sintiendo con la iglesia. Hay que sentir con la iglesia. La clave teresiana, en cambio, es queriendo vivir y morir como hijos de la iglesia. El sentirse amado, el sentirse besado y acariciado por Dios, nos lleva a identificarnos carismáticamente con nuestras comunidades en los carismas que nos caracterizan. Y allí viene algo que estábamos hablando el primer día y que de un modo u otro apareció en alguna pregunta. Ese paso de la intuición a la institución. Y retomo las palabras del Papa Francisco en Panamá en su visita a esa casa del hogar del buen samaritano, sobre la caricia de Dios. Porque quien es besado, quien es acariciado por Dios,
toca el cielo con las manos, es decir, eso nos permite ser felices. Y de allí también el llamado del Papa Francisco en su carta circular a los religiosos, alegraos. ¿De dónde podemos sacar alegría a los religiosos? ¿Dónde está nuestra alegría? ¿Por qué tenemos que ser alegres? ¿Cómo puedo ser alegre si en mi fraternidad ahí es un caos? Tengo un hermano que parece un nazi y que es el superior. Tengo otro hermano que es así, asado y cocinado. Y el ecónomo que es un tacaño y solo compra lo que a él le gusta. Y podemos tener muchas cosas allí. Y encima de eso me dice el Papa Francisco, alegraos. ¿De dónde voy a sacar alegría si tengo esta comunidad? Pues precisamente porque mi alegría no está allí. Mi alegría está en mi experiencia de Dios. Es el estar enamorado, el sentirse besado y acariciado el que me provoca alegría. ¿Qué le pasa a este hermano que está feliz y está contento a pesar de que tiene tantos problemas? Sí, tendré muchos problemas, pero hay algo que yo tengo que es mucho más importante que mis problemas. Es la experiencia de Dios. Esa me permite ser feliz. ¿Qué le pasa a esta hermanita que está contenta a pesar de que tiene un problema por aquí, otro problema por allá y más problema por aquí, más problema por allá? Tiene trabajos y trabajos y trabajos y está más feliz que qué. Tiene la experiencia de Dios. Y para mí allí, en esta carta circular del Papa Francisco, allí para mí hay una denuncia de carácter profético. La gente que quiere ver de nosotros, hombres y mujeres de Dios. ¿Y cómo la gente puede saber que somos hombres y mujeres de Dios? En nuestra alegría. ¿Y cómo, por qué podemos ser alegres? Porque precisamente tenemos experiencia de Dios. La gente cuántas veces se queja de nosotros. Uy, ese padre, ese cura, cómo nos trata, qué mal que es, qué bravo que es enojón, se enoja por todo, nos insulta, nos habla. Uy, en ese colegio esa monja es una mala, lo que nos dice, cómo nos trata, cómo nos recibe. Y no te hablo de la rectora, esa vieja de la rectora, esa monja rectora, es así asado y cocinado. La gente, ¿qué necesita ver de nosotros? Sí, que coloquemos las cosas en su sitio, tenemos que hacerlo. Y tenemos que decir las cosas tal cual son, también es cierto. Y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y tenemos que decir lo que tenemos que decir, es cierto. Pero eso no nos puede quitar la alegría. Alegrarse y gozarse en el amado para testimoniarlo a los demás, dice el Papa Francisco en Alegraos. ¿Por qué? Porque la experiencia de Dios nos debe provocar esa alegría. Y me atrevo a tomar estos textos del Papa Francisco de Alegraos y de la experiencia y las palabras del Papa Francisco en Panamá para volver al tema de la experiencia de Dios y decir que igual que la experiencia humana, igualito que la experiencia humana, quien se enamora de alguien humanamente no puede menos que sentir el corazón alegre. Y si yo me enamoro igual de Dios y disfruto del amor de Dios, no puedo menos que estar alegre. Y para mí un signo vocacional es la alegría. Por ahí hay hermanitas junioras y hermanitas postulantes, ¿verdad? Pues precisamente, ¿cómo sabemos? Y disculpen, yo no soy su formador, pero yo ¿cómo puedo saber de la vocación de ustedes? Si son alegres. Si dentro de ustedes, entre ustedes hay alguna amargada que de todo se queja, que ve mal a las demás,
que no me gusta el horario, que no me gusta esto, que no me gusta este otro, yo diría, allí hay algo que está fallando. Porque la experiencia de Dios me debe provocar alegría, incluso en medio de las dificultades, aún en medio de las tormentas. Cuando Jesús les dice y a sus amigos en la tormenta que le despiertan a Jesús, 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 que nos hundimos, la barca se hunde por la tormenta. La respuesta de Jesús es cobardes, cobardes. ¿Por qué? Porque eran ellos los que tenían que calmar la tormenta. Y a veces la principal tormenta es la que está en el corazón. Y cuando no se puede calmar las tormentas del corazón, peor podemos calmar las tormentas de fuera. Y lo que hace Jesús es cobardes, les dice, les reclama, porque eran ellos los que tenían que calmar la tormenta. Y a veces queremos que venga Jesús a hacer lo que nosotros no hacemos y de eso no se trata. La vida religiosa no es creer en el mundo mágico de que venga Dios y haga, sino que ya lo ha hecho Dios. Ahora estamos aquí para vivir el reino y la vida religiosa es testimonio de este reino. Y por lo tanto nosotros lo hacemos y lo hacemos con alegría. Y estamos dispuestos a dar nuestra vida para calmar las tormentas. Quien se siente amado, quien se siente besado, quien se siente acariciado, está capacitado también para amar, para besar y para acariciar. Y esa experiencia de Dios de carácter trinitario está en nuestra vida religiosa consagrada. Y de hecho, las palabras del Papa Francisco en Panamá, aquí es donde se acaricia, donde se toca el cielo con las manos, donde se es feliz. Cuando nuestra felicidad se divide y soy feliz yo qué sé, con mis parroquianas, pero con mis hermanos no soy feliz. En mi vida de oración no soy feliz. Algo está pasando. Y allí es donde tenemos que tener la valentía de decir, ahí hay una tormenta que tengo que calmar. Ser responsables de nuestras propias tormentas. Y tener la valentía de reconocer esas tormentas. Tener la valentía de decir, tengo esto que aunque parece bonito, que parece interesante, sin embargo no deja de ser para mi vida, para mi vocación, una tormenta. Ahí tengo que hacer algo yo para calmar esta tormenta. Y esa tormenta no la puedo calmar desde el enojo, desde la rabia, sino al contrario, desde la profunda alegría que me provoca la experiencia de Dios, el beso de Dios, la caricia de Dios. Y por eso yo la experiencia de Dios en la vida religiosa consagrada la sintetizo como en 3 pasos fundamentales. Un primer paso que le llamo la apertura. ¿Qué es la apertura? El abrirse al amor, el abrirse al beso, el abrirse a la caricia. Si yo no me abro, si no le permito a Dios, Él no va a llegar. Va a pasar, pero no se va a quedar. Y lo comparo con el amor humano, y muy igualito. En el amor humano, alguien se acerca y me quiere besar, ¿soy yo el que le permito? No le permito. Y es igual la experiencia de Dios. Y a Dios le puedo permitir como no le puedo permitir. Y allí es donde requiero abrirme a la experiencia de Dios, abrirme a su beso, abrirme a su caricia.
abrir mi corazón. Hermanitas, ¿me permiten un momentito, por favor? Un momentito. Ese primer paso de abrirse, ¿no? Abrirnos. Un segundo paso, el de no dejar pasar el momento de Dios. ¿Sí? Disfrutarlo. ¿Sí? Si en un primer momento me abro, debe haber un segundo momento en donde ya lo disfruto. Dejo que Dios haga lo que tenga que hacer y lo disfruto. Gozarlo, saborearlo. No sé, hay un plato típico de donde ustedes se encuentren, de sus países, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay uno de los platos típicos que se llama el cuy. El cuy es como un cobayo, como un pequeño ratón sin rabo, ¿verdad? Que se lo pasa por el carbón. A mí me encanta el cuy. Me encanta ese ratón que solo come hierba, pero, ¿no? Y yo cuando estaba en Roma haciendo la especialidad, ya llevaba como 3 años que no venía a Ecuador y una noche soñé que comía cuy. Oiga, cómo lo disfrutaba ese cuisito, cómo lo saboreaba, cómo me comía esa piel tostadita, crocante. Cuando me desperté, me puse a llorar porque no era verdad, porque era un sueño. Y me senté en la cama a llorar como un niño. Y cuando llegué a Ecuador, ya después de haber terminado los estudios, lo que le dije a mi mamá, apenas llegué al aeropuerto, mamá, me vas a llevar a comer cuy. Y ahí me desquité con ese cuy, pobre. Pues sí, y cuando me comí ese cuy, lo disfruté. Lo saboreé como si fuese el último cuy de mi vida. Y la experiencia de Dios, repetimos, es sensible, pasa por nuestro cuerpo. Y tenemos que disfrutarlo, saborearlo, no dejarlo pasar. Un tercer paso para mí es llevarlo a otros espacios. Es decir, si ya me he abierto, si ya lo estoy disfrutando, no puedo dejar que se quede allí. Ahora tengo que llevarlo también a otros espacios. Y allí es donde se pasa de la intuición a la institución. ¿Por qué? Porque llevarlos a otros espacios, esa experiencia de Dios significa llevarlo a la fraternidad, llevarlo a la comunidad, llevarlo a la pastoral. Y eso ya requiere una formalidad, ya requiere una legalidad fundamental al menos. Un semáforo rojo colgado en una avenida tiene un sentido, tiene una expresión. La ley se está expresando, una norma se está expresando. Sin embargo, no es solo un semáforo rojo, porque también posiblemente detrás de ese semáforo rojo se está hablando del amor. ¿Y por qué del amor? Porque precisamente el amor nos lleva a ser responsables de la vida de los demás. Y que todos tenemos derecho a transitar por la misma calle, por la misma avenida, y que tanto los que tienen coche como los que no tenemos coche, tenemos derecho a transitar. Y el amor nos lleva a respetar el derecho a los demás. Y por lo tanto, el amor también tiene que pasar por esa formalidad básica, fundamental. Y allí es donde poco a poco el amor ya no es solo una mera entelequia o una mera experiencia personal, sino que ahora pasa también a una formalidad y a una legalidad fundamental. Cuando uno dice, bueno, es que nosotros tenemos el Evangelio, las constituciones,
los reglamentos internos, los documentos de no sé qué, los documentos de no sé cuánto, tantos textos. Y ahora la comunidad ahora tiene incluso con la locura esto del éxodo congregacional, ahora tenemos también el itinerario de no sé qué, el itinerario de no sé cuánto, tenemos un montón de cosas. Sin embargo, el descubrir que allí precisamente, en esas formalidades, se está jugando la experiencia de Dios. Allí precisamente estamos provocando la experiencia de Dios. Hoy, con el texto de Mateo 2:12, ¿sí? En esta solemnidad de la Epifanía, muchos le llaman la fiesta de Reyes. Sin embargo, los reyes no son importantes. El importante allí es Dios que nos ama y que nos besa y que se encarna. Los reyes representan a la humanidad que recibe a Jesús. Y en esa manifestación es donde nosotros también nos incorporamos a ella. ¿Por qué? Porque decimos, la vida religiosa es también expresión de esa manifestación. Yo vuelvo nuevamente a lo de la primera exposición de estos ejercicios de Karl Rahner, ¿no? Cuando dice el beso de Dios, la Navidad es el beso de Dios. ¿Qué hacen los reyes? Los reyes lo que hacen es constatar ese beso de Dios. ¿Qué es la vida religiosa? La vida religiosa no es otra cosa que la constatación de ese beso de Dios. Y si Dios besa a la humanidad, no puedo menos que alegrarme. Y por eso esta fiesta es hermosa, esta solemnidad es hermosa de la Epifanía. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el beso de Dios que se manifiesta a la humanidad. Se da a conocer y se da a conocer precisamente en la vida religiosa consagrada. Dice la Lumen Gentium en el número 44, la vida religiosa consagrada ejerce la función de símbolo dentro de la iglesia, porque representa la profecía existencial de Jesús. Esta función simbólica no la enaltece sobre las demás, más bien la hace subsidiaria, la hace menor. Esta forma de vida se hace más necesaria allí donde la existencia cristiana se ve más afectada por la desintegración y corrupción que produce el pecado. Para mí este concepto que está dando la Lumen Gentium de la vida religiosa consagrada es muy importante porque nos está diciendo dónde debe estar la vida religiosa consagrada. Y además de decirnos dónde, también nos dice cómo. El dónde, donde la humanidad lo necesita. Y el cómo, con ese mismo amor de Dios, con ese mismo amor de Jesús. En 1993, los superiores mayores de las comunidades religiosas se reunieron y elaboraron algunas estadísticas que son bien interesantes. Y quiero compartirlas con ustedes, aunque es de muchos años atrás. Sin embargo, es bien interesante, es bien significativa, porque los datos, hay una variación de datos, pero no es mayor. Fray, Al momento, ¿sí? disculpe, ¿puede decirnos cuál es el numeral de la Lumen Gentium? 44. Gracias. De estos datos estadísticos, por ejemplo, sobre la consagración femenina,
1.370 institutos religiosos. 1.370 institutos religiosos. 42 institutos seculares y 11 sociedades de vida apostólica. Es decir, 1.423, por generalizar todo, 1.423 institutos femeninos. 1.423. Sobre la consagración masculina, 6 institutos canónicos regulares, 11 institutos monásticos, 17 órdenes mendicantes, 8 clérigos regulares, 89 congregaciones religiosas y clericales, 33 religiosas laicales, 10 institutos seculares y 28 sociedades apostólicas, es decir, 250 institutos de vida religiosa consagrada. Comparando 1.423 institutos femeninos, 1.423 institutos femeninos versus 250 masculinos. Díganme ustedes, ¿dónde está la fertilidad de la vida religiosa consagrada? Está en ustedes. Es la vida religiosa consagrada femenina la que tiene una vitalidad, un vigor y una fertilidad mucho más fuerte que la masculina. Fíjense, de 1.423 a 250. La diferencia es enorme. Y eso es una expresión de lo que yo también veo en las parroquias. Y yo me imagino que ustedes también la verán en las parroquias. En una Eucaristía, ¿cuántos varones llegan? Y en una Eucaristía, ¿cuántas mujeres llegan? La fe, ¿dónde se deposita? La fe, ¿dónde tiene como mayor campo fértil? Es en ustedes, en la vida femenina. Otro de los elementos interesantes que nos datan esas estadísticas es que en los países del hemisferio norte la vida consagrada se está envejeciendo. Y quienes de ustedes han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, a Europa, ¿no? Pues nos vamos a encontrar con comunidades viejas, ¿sí? Y donde los hermanos, las comunidades se están envejeciendo y la mayoría de hermanos y de hermanas ya son mayores, adultos mayores, y que en relación al hemisferio sur, en relación a América Central, América del Sur, a África, a Asia, en cambio aparecemos todavía con un número incluso hasta casi creciente. En América no tanto, estamos decreciendo, por ejemplo en Ecuador, en América del Sur estamos decreciendo. Sin embargo, el número sigue siendo considerable. Y esto se une a otros contextos también, ¿no? A otros contextos en donde la vida religiosa consagrada está en un proceso de transformación. El Papa Francisco constantemente nos está invitando a mirar a este mundo como este mundo que se está transformando. Y está transformando las culturas, está transformando al mismo ser humano. Y se van cambiando las tradiciones, se van reformulando las tradiciones, se va reformulando el mundo simbólico, el mundo cultural, donde se van reformando las instituciones. Y eso ya el Concilio Vaticano lo decía
con la vuelta a los orígenes, la necesidad que la vida religiosa consagrada tiene constantemente de volver a los orígenes, de adecuarnos a los signos de los tiempos, de dejarnos llevar por el Espíritu. Un término que utiliza el Concilio Vaticano II es el aggiornamento, actualizarnos. Y en este proceso de modificación, de actualización, se han dado muchas situaciones al interno de la Iglesia. Y volvemos a temas anteriores, como con luces y con sombras. Ha habido incertidumbres. La Iglesia ha pasado por casos fuertes de incoherencia, de pecado, de escándalo. Sin embargo, la renovación se va haciendo cada vez más exigente hoy. Hoy el mundo nos está exigiendo renovación, el mundo nos está exigiendo actualización. Y cada vez la vida religiosa consagrada tiene que buscar nuevas formas de expresividad y nuevas formas de actualizar los propios carismas. Peligros como el aburguesamiento, por ejemplo, el que nos aburguesemos, el de acomodarnos, ¿no? El de decir comamos y durmamos bien y ya mañana veremos. Y a veces podemos estar muy bien nosotros dentro de nuestra burbuja conventual, cuando de pronto quienes viven a nuestro entorno, no a muy pocos metros, están pasando hambre, miseria, enfermedad, desplazamiento. Yo entretenido en mis problemas, en mis cosas, preocupado que hay que esto de aquí y esto de acá y esto de acá, y me voy olvidando de mi experiencia de Dios y lo que esto significa para poderlo vivir y compartir con otros, en especial con aquellos que más necesitan. Por eso hoy la vida religiosa consagrada exige ser refundada, exige ser revitalizada. El proceso en el que se encuentra la comunidad de ustedes, la congregación, es un proceso que yo desde que lo vengo conociendo, lo felicito y me alegro, porque eso significa que están en movimiento, significa que al menos hay intentos por permitir que el Espíritu Santo aletee, a pesar de las resistencias que puedan haber en ustedes mismas, resistencias de todo tipo. Sin embargo, el permitir que el Espíritu Santo actúe, el de provocar, para mí ya es un motivo de alegrarnos. La experiencia de Dios es esa experiencia de alegría, de sentirnos amados, pero que nos mueve también a amar a los demás con nuevas formas, buscando las formas de llegar a los otros. La vida religiosa consagrada, por lo tanto, no deja de ser lugar, para mí, lugar del amor de Dios, pero también expresión de constante renovación de ese mismo amor. No nos podemos contentar con decir, es que la congregación, mi congregación tiene esto de carisma y este es nuestro carisma y hay que darnos contentos con eso. Posiblemente tenemos que dar más pasos. Tenemos que ilusionarnos. Tenemos que permitir que ese amor nos vuelva un poquito locos. Para este día, un poco mi llamado, mi invitación, es el de que usted se pregunte, ¿cuál es mi aporte de experiencia de Dios
como religiosa para quienes me rodean. Y cuando hablo de quienes me rodean es hermanas de la misma comunidad y la gente de fuera. Y cuando me refiero a hermanas de la comunidad y gente de fuera, son nombres y apellidos concretos. ¿Cómo me encuentro? ¿Cuál es mi aporte a la hermana tal? ¿Cuál es mi aporte para la hermana tal? ¿Qué hago yo para animar la vida religiosa, para mostrar este amor de Dios actuante en mí? Y ya no solo dentro de la comunidad, sino fuera. Y tomar personas concretas de la vida de fuera. No se trata tal vez, aunque del mundo de fuera yo conozca 3,000 personas, sin embargo, tomar de allí, de esas 3,000 personas, personas muy concretas en mi vida, para decir, bueno, ¿y cuál es mi aporte para estas personas? Como religiosa, como religioso consagrado. Esta locura de Dios, este amor de Dios, ¿cómo lo estoy encauzando hacia esas personas? Y repito, personas concretas de la comunidad, de la fraternidad y fuera de ella. Y cuando hablo fuera de ella, repito también, personas muy concretas, ¿no? Personas muy concretas que tienen que ver con mi vida, de pronto con mi afecto, que de pronto están cercanas a mi mundo afectivo, a mi mundo sexual, a mi mundo pastoral, personas de contacto frecuente. ¿De qué modo les estoy aportando? ¿Cuál es mi aporte para ellas o para ellos como consagrado, como consagrada? Como un loco enamorado o una loca enamorada de Dios. No sé si al respecto de lo que se ha presentado hay alguna pregunta, algún interrogante, algún aporte. Si hay algún aporte, pues muchísimas